Hebreos. Vamos a leer en el capítulo número 11. Capítulo número 11. Vamos a leer del versículo número 13 en adelante. Nos dice la Biblia: conforme dice a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si se hubiesen estado pensando en aquella que donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso, que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Quiero que no perdamos el hilo de lo que es este libro o esta carta a los hebreos. Digo que nos emeremos para llevar el hilo o la secuencia, porque solo de esa manera es como vamos a ir comprendiendo el estudio. Acuérdense que, por ejemplo, en este caso el escritor, vamos a ver, está presentando a los hebreos la galería de los héroes de la fe. La gran pregunta sería: ¿por qué el escritor o Dios a través del escritor tiene que traer a la memoria, al campo de batalla de los hebreos? En este caso era una comunidad cristiana. ¿Por qué tiene que traer en mención lo que es esta galería de héroes de la fe? Bueno, en esto es un hecho que busca un objetivo el Señor. Y el objetivo de esta presentación es hacerles ver que aquellos, vamos a ver, a quienes ha dado Dios aquello que ha prometido, estos pudieron sostenerse a través de la fe en medio de las batallas espirituales. Dicho de otra manera, ese es el propósito por el cual presentarles a sus hermanos hebreos lo que es
en particular toda la carta y en este caso el relato de los hombres de la fe. Aquí pues sabemos que no es esto el todo de los hombres de la fe, solo son reseñas de algunos entresacados que hace acá. Pero ¿cuál es el propósito? Lo vuelvo a repetir, que aquellos hombres de la fe a quien Dios prometió esas promesas, estos solo pudieron alcanzarlas por medio de la fe en medio de las batallas o de las tribulaciones. A estas alturas, en el versículo número 13 que tocábamos, es donde continuamos nosotros hablando, en este caso, de lo que, las acciones o la manera como ellos pudieron desenvolverse en un mundo que no les favorecía en nada. Porque es una realidad que si nosotros vemos desde el inicio de aquellos hombres que expresaron su fe sin ver las cosas, siempre estos hombres, para mencionar en el caso de Abel, Abel expresa esa fe, hace un sacrificio a Dios, el sacrificio de sangre por la fe, pero ¿cuál es la consecuencia que tienen los hombres de fe, los que siguen por la fe aquellas promesas que Dios les ha dado? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son fuertes. Hay oposiciones. Las oposiciones es un hecho que siempre desde el inicio vamos a verlas reflejadas en la vida de cada persona, de cada héroe de la fe en particular. Vamos a ver situaciones difíciles. Por eso es importante que los hebreos puedan ellos comprender que la vida de la fe o la vida de el caminar en el camino de la gracia no es una cosa placentera en el sentido como se entienda. No es, como yo lo he dicho siempre, un camino de rosa. No es una calle llena de flores que llega hasta el cielo. Los hebreos tendrían que comprender esta realidad, que ellos y todos los hombres de fe o los hombres que han abrazado la fe en el caso de Cristo, todos, desde Abel, todos esa línea de hombres y mujeres no les fue fácil. ¿Y cómo es que ellos pudieron mantenerse? ¿Cómo es que ellos pudieron sobrevivir a un mundo hostil hacia ellos? Esa es la razón por la cual les está trayendo, les está refrescando, dicho de otra manera, o los está actualizando, que la única manera como los hombres de fe o los hombres que creyeron en Dios se pudieron sostener en medio de las batallas espirituales, solo fue posible a través de la fe. La fe era y fue y seguirá siendo para el pueblo de Dios el arma, el elemento poderoso que nos ayudará a franquear las dificultades que están por delante de la vida. Porque, como vuelvo a repetir, no es como a veces se predica. A veces nosotros cometemos el error de predicar, casi que todos cometemos ese error de predicar que
al venir a Cristo los problemas se acabaron. Que al venir a Cristo, de una manera, viéndolo de una manera, es un hecho que es una victoria venir a Cristo. Pero no podemos desligar de las batallas espirituales. No podemos, es ahí donde caemos en el error, porque no explicamos mucho de lo que predicamos, que en verdad aquí tenemos que enfrentarnos con oposiciones diabólicas. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios, porque no tenemos, dice, guerra con carne ni sangre, sino contra potestades. Cuando dice potestades, de potestades está hablando de espíritus del diablo, de demonios, de oposiciones que serán hostiles y que buscarán nuestra cabeza mientras estemos transitando en esta vida. Muy poco predicamos de eso, pero debemos de saber que esa es la vida espiritual, que la vida espiritual conlleva batallas terribles, batallas hasta llegar hasta la misma muerte. No es un asunto de que se van a quitar el sombrero donde quiera cuando vean un creyente. No es un asunto que nos van a besar el anillo cuando vean un creyente. Eso sería como una cosa inventada de los que predicamos la palabra. Usted y yo debemos de saber que la vida espiritual es un camino estrecho. Eso debían de saber los hebreos. Que no es que era un camino de flores. Y eso es, pensemos, hermano, que haya sido el error probablemente de los que transmitieron el mensaje a ellos, o ellos no entendieron que la vida cristiana no es para pensar que es un camino fácil. Y como el trasfondo por el cual se escribe la carta es porque ellos están volviendo una vez más a lo que era la religión, porque ellos sentían muy duro y muy pesado el que les estuvieran persiguiendo, el que les estuvieran tomando sus posesiones, el que los encarcelaran, porque siempre la iglesia, usted si lee un poco en el libro de los Hechos empezamos a ver, pero claro que el libro de los Hechos no nos narran todo lo que compete el periodo de estos 2000 años. No, solo fue como la historia del inicio de la iglesia, pero en esos 28 capítulos del libro de los Hechos vamos a encontrar nosotros guerras, batallas sobre los creyentes, a tal grado que, van muriendo por su fe, van quedando en el camino a causa de esa esperanza. Pero eso no solo fue en el libro de los Hechos, sino que en el marco histórico de la iglesia, si usted tiene la curiosidad o quiere documentarse de lo que es el marco histórico de la iglesia, usted va a ver las persecuciones de los Césares. En el año, por ejemplo, 70, que era cuando estaba gobernando Nerón, eso fue horroroso. Dicen que Nerón le metió fuego porque de alguna manera había como una pacificación de lo que era la lucha, el odio contra la iglesia de Cristo, pero que Nerón se inventó meterle fuego a Roma para echarle la culpa a los creyentes, es decir, que buscaban culpables, y él lo había hecho. Y se desata una terrible persecución que, hermanos, buscó y abatió a los creyentes por mencionarle algo.
estoy mencionando el año 70 después de Cristo. Pero si el año 70, pues estamos recién iniciada la iglesia. De ahí súmele 2000 años a esta fecha que estamos. No crea usted que la iglesia le ha ido fácil, pero eso debería de haberlo entendido los hebreos. Dije, pueda que se les transmitió un mensaje no claro, o ellos no entendieron que ese es, de esa manera es el caminar de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, siempre las tinieblas van a tener una enemistad contra la luz. Siempre lo malo tratará la manera de destruir lo bueno. Eso es un hecho, así que sépalo. Tal vez en el caso nuestro no sea que nos estén persiguiendo como literalmente sucedía con estos hermanos, o lo que ha sucedido en este tiempo pasado a la iglesia. Tal vez no con el tal vez, sino que a nosotros no nos está sucediendo esto. Pero vienen otras cosas, hermanos. Vienen otras cosas que nos pueden desanimar. Vienen otras cosas que no sean, que nos quieran matar por ser creyentes, pero a veces hay muchas otras corrientes o muchos otros ataques que nos van a hacer como desistir de la vida espiritual. Y como esta carta o este escrito que Dios estampa en esta palabra para los hebreos, lo hemos venido diciendo que es no solo para los hebreos, para toda la iglesia de todos los tiempos. Imagínense que en este año 2020 se da cuenta usted cómo nos sorprendió este asunto, que se cerraron las iglesias y todavía estamos, hermanos, como queriendo agarrar vuelo una vez más. Pero las cosas pueden cambiar. Tal vez esto sea menos de lo que viene. Puede ser una persecución, puede ser que nos persigan a donde vivamos y sepan dónde estamos y que identifiquen nuestra fe y nos persigan. Es ahí donde uno debe de estar preparado. Uno debe de saber que siempre vamos a tener esta dificultad. Y si fuera el caso nuestro, pues qué bueno que estamos enseñando que esto no solo pudo haber sido para los hebreos o para todo lo que ha sufrido la iglesia en todo su recorrido, sino que también para la iglesia contemporánea, para la iglesia de hoy. No sabemos. Así que si algo nos sorprende, pues ya usted sabe que ya oyó la predicación o ya leyó el libro de los hebreos, que este es un asunto de guerra espiritual, de batallas espirituales. Pero cuando el escritor, vámonos al texto, cuando el escritor mienta o menciona la fe de Abraham, por ejemplo, está diciendo que estos hombres, en el caso de Abraham, imagínense qué importante es, él sale de su tierra. No se dice cómo es que Dios le habló, pero en el caso de Abraham, dice que conforme a su fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, que aquí se sigue refiriendo, aquí involucra a todo el cúmulo de los héroes de la fe, pero sigue siempre el hilo de lo que fue la acción de Abraham. En el caso de Abraham en ese tiempo, porque no era Abraham, en ese tiempo era Abraham. En ese caso, hermanos, estos dice que conforme a la fe murieron. Ellos, en el caso de Abraham, en el caso de Jacob, de Isaac, en el caso de Jacob, que son los descendientes de Abraham, ellos
no tuvieron la satisfacción de poseer la tierra. Y ellos fueron los que murieron. Lo que decíamos que lo único que poseyó Abraham y que le dejó a Isaac, a Jacobo y a algunos otros que otros descendientes fue la cueva de Maspela, que se las compró Abraham con dinero, con oro, se la compró a un príncipe de ahí de Canaán, y eso es lo único que tenía como suyo, aunque Dios le había dicho que toda esa tierra le correspondería a él, que se la heredaría a él, Abraham, y a su descendencia, aun cuando llegó a pisar, a poseer lo que era ya ese lugar. Fíjese qué importante, ellos vivieron como extranjeros. En el caso de Abraham, en el caso también de sus hijos, vivieron como extranjeros, como quien dice, es cierto, esto nos lo dio Dios, pero esto a la verdad es perecedero. Y eso es importante, que dentro de la vida espiritual nosotros podamos evaluar, hermanos, podamos evaluar qué es lo eterno y qué es lo perecedero. Eso es lo que vemos acá. Porque ellos en el verso 13 dice que vivieron, murieron, ellos no alcanzaron lo que es la posesión de la tierra, de la promesa que les había hecho el Señor. No la alcanzaron. Pero ellos, fíjese que a lo que llegaron ellos, a la conclusión que llegaron ellos, es que, bueno, ya estamos en la tierra que es nuestra herencia, dijo Abraham, por mencionar al personaje. Ya estamos en la tierra que es mi herencia y la herencia de mis hijos. Pero esto es perecedero. Esto no es el todo. Cuando vemos esto, a la verdad, hermanos, que es motivante. Porque en el caso mueren ellos sin haber recibido lo prometido, y solamente por medio de la fe, ellos mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre aquella tierra. Dice lo tremendo que es la fe, lo terrible. Acuérdense que el trasfondo no es fácil para Abraham. Hay problemas, hay lucha. Él es un extranjero, es un desconocido en esta tierra. Y no es fácil ser extranjero en otro lugar, porque no nos favorecen las leyes de ahí. Y Abraham, este hombre, vamos a ver que llegó el momento que muere, pero antes de morir ellos veían por el ente de la fe aquella ciudad no hecha de hombre, sino del constructor que es Dios. Ahora ellos entonces asumieron que ellos eran extranjeros. Y eso es algo que debe de transmitirse también a la iglesia. Nosotros, pues ya el caso no es para Abraham ni para los hebreos a quien se dirigió en primer lugar esta carta, sino para nosotros, como decíamos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que desarrollar la fe, hermanos. Nosotros tenemos que ver por el ente de la fe. Nosotros debemos de ver esa preseas, esa ciudad no hecha de hombre. Es que Dios no nos hizo para que seamos pájaros o pasarracos en esta tierra como iglesia. Dios nos creó para que fuéramos nosotros águilas, aves, hermanos, que vuelan en alturas. Nosotros no podemos ser menos que eso. Y eso nos ayudará. Entonces, para aplicarlo, irlo aplicando a nosotros, fíjense que deberíamos y debe de ser así. Nosotros no debemos de anclarnos acá. Eso es lo que hizo esta gente. No se anclaron. Ellos no se enamoraron de las cosas de esta tierra.
Ellos no pusieron el corazón en el trabajo, no pusieron el corazón en la casa, en el carro, en la familia. Ellos no pusieron el corazón en nada de eso, y más bien ellos asumieron que eran extranjeros y peregrinos. Y es tanto lo que nos enseñan estos versículos que ¿por qué ellos no se enamoraron de lo terreno? ¿Por qué estos padres de la fe no se enamoraron? En el caso de Abraham, ¿por qué no se enamoraron? Hermanos, no se enamoraron sencillamente. ¿Sabe por qué? Le voy a poner un ejemplo. En el caso de Josué, en el caso de Caleb, usted ve todos los que salieron de Egipto. Los que salieron de Egipto iban emocionados, iban que ya eran libres. Pero cuando les toca pasar el desierto, y eso es una figura de la vida espiritual. Acuérdense que antes de llegar a la tierra prometida hay desiertos. Esos desiertos van a venir de uno o de otro lado. Pero, ¿qué es lo que permite que, fíjense que lo primero cuando vienen los desiertos, o se ven en el desierto los judíos que salen de la esclavitud? ¿Acaso no hemos leído nosotros que era una llorazón? ¿Y cuál era esa llorazón? ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué nos sacaste? Van a morir nuestros hijos. Los hubiese dejado allá en Egipto. Allá habíamos estado bien. ¿Por qué? La gran llorazón, que es, hermanos, lo que comúnmente sucede a los creyentes cuando van pasando por los desiertos, cuando estamos pasando por el camino angosto, cuando no hay trabajo, cuando no hay, hermanos, lo que nosotros queremos. Empezamos igual, se repite la historia. ¿Por qué? Si antes me iba bien, nosotros debemos de ser maduros porque tenemos la palabra. Porque, hermanos, esta palabra no es el periódico ni es el libro de un pensador. Esta es la palabra de Dios, viva y eficaz, dice el Señor. Esta es la palabra de Dios, que no es, hermanos, una historia. Esto es un rema. Rema lo que significa es algo vivo. ¿Y por qué digo nosotros tenemos? Porque ellos no tenían esto, pero nosotros sí lo tenemos. Entonces ellos, imagínense los cristianos con semejante lámpara chillando que parecen nenas, que la dejó el marido y quieren ahorcarse las mujeres, o la dejó la mujer y andan buscando cómo se matan. ¿O qué, hermanos? O sea, eso es ser pasarraco. Eso no es ser un águila, que es el deseo de Dios, de la iglesia. Morirse por un amor, imagínense. ¿Y qué clase de amor? También morirse por el amor de Cristo, pero no por los amores, hermanos, relativos y transitorios que hay en esta tierra. El único amor que vale es el amor de Dios, por el cual nosotros debemos de desdeñarnos. En ese caso, mire, llorando. Ya viste, no hay agua. Anda tiempo que no nos da agua. Agua, carne. Ni carne ya tiempo ni la conocían. Son puros inventos grandes de molestar. ¿Cómo va a creer que a los esclavos les iban a dar carne? Y que les iban a tratar bien. El diablo nunca trata bien a sus súbditos. El diablo es, hermanos, manipulador. El diablo es, hermanos, es malo. Dice Juan, vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero hay uno que vino a dar vida, y vida en abundancia. Ese se llama Dios a través de Cristo. En este caso, vemos a dos águilas ahí. Dos águilas. Estos dos águilas, cuando los manda Moisés a
ver la tierra. Los 10 pasarracos, ¿conocen los pasarracos, hermano? Ahí se los dejo de ver. Los 10 pasarracos, cuando vinieron a dar, hermanos, el informe, temblando, ay, sí, es cierto, la tierra que fluye es una tierra de viñas, es una tierra que aquí te traemos, Moisés. Le trajeron un racimo de uvas, que es el logo que usan los taxis en Jerusalén, dicen, un gran racimo de uvas, Caleb y Josué cargando ese racimo. Aquí te traemos, es cierto, pero, ahí vienen los peros, pero ¿qué? ¿Pero qué? Pero vos vieran los gigantes y vos vieran las ciudades. Y esos 10 pasarracos fueron los que arruinaron, hermanos, a no menos de 1,5 millones de personas lloronas que estaban ahí. Se los acabaron de matar. Por eso es recomendable que uno poco debe de ser amigo y de acercarse, hermanos, de acercarse a los pasarracos. Aleluya. Uno siempre debe de acercarse a los águilas, porque de acuerdo a donde nos acerquemos, se nos van a pasar el ADN de eso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando vea usted esas nenas llorando dentro de la iglesia, ore por ellos, pero no se les acerque, porque eso se le pega a uno. Llorando porque le queda muy largo, no le dan besito, le pelaron los ojos. Esos 2 hombres vinieron de ver, de conocer la tierra, y se pararon, y a mero los linchaban. Y dijo Caleb, es cierto, Moisés, y es cierto. Se pusieron al frente del pueblo, tenían agallas de ponerse, los podían despedazar esa gente negativa. Es cierto, dijo Caleb, que hay gigantes, pero nosotros los comeremos como pan, porque es más poderoso el gigante nuestro que el gigante de ellos. Esas son palabras, hermanos, de gente de fe. Lo vamos, mire, Caleb vio como que eran pasteles para comerse, y los otros los vieron como que era, hermanos, lo imposible de conquistar. ¿Y quiénes y por qué? Porque la gran mayoría de ellos quedó tendida en el desierto, porque se quedaron viendo el problema, porque le pusieron sentido al problema. Ellos no levantaron el ojo, hermanos, el larga vista de la fe, para ver la tierra que fluía leche y miel. ¿Qué fue lo que sostuvo a Caleb? ¿Qué fue lo que sostuvo a Josué? Que ellos no se quedaron viendo ahí. Ellos veían la tierra, ellos veían la miel, ellos veían, hermanos, las vacas, ellos veían las leches, ellos lo veían. Y eso es lo que nosotros debemos de poner en práctica. No vea el problema aquí, vea allá. Trasládese con ese lente espiritual para allá arriba, vea para arriba. ¿De dónde pues, dijo el salmista, vendrá mi socorro? Eso es lo que nos enseña a estos héroes. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Ese Caleb veía, sí, eso va a ser precioso cuando estemos allá. Y se estuvieron 40 años en ese desierto. No son 12 meses, fueron 40 años. Pero ellos igual cuando Abraham o estos héroes de la fe, como estamos hablando acá, ellos veían que esa era la tierra prometida, que les daría 400 años después el Señor a todos los hijos de Abraham. Ellos, esas tierras eran Las Vegas.
en el campo así geográfico, le llaman la media luna fértil. Es como una media luna y es exactamente la tierra de Vegas, que es esa la que le dio el Señor como herencia. Pero aunque era tierra de Vegas, de viñas, de ganado, de leche, de miel, ellos dicen que no. Aunque esto tiene miel, aunque esto tiene leche, lo que está allá, eso es mejor. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y agarraban, tráeme el argavista, le decía Abraham a la Sara, tráeme, ¿cómo es? Vámonos por acá. Y vamos, y ponían los anteojos, ponían, hermanos, los entes, los lentes espirituales, y decía: aquí hay leche, aquí hay vegas, aquí hay viña, aquí esto es rico, pero esto no sirve, esto es perecedero. Y eso es lo que nosotros debemos de aplicar, señores. Nosotros no podemos anclarnos en esta tierra. La Biblia dice que esto, hermanos, arderá como estopa. Nosotros tenemos que ver hacia el futuro, hacia esa patria celestial. Si son para el Señor, dense las fuertes, hermanito. Damos un gloria a Dios. ¿Sabe qué dice Filipenses 3:20? Ya usted se lo sabe de memoria. ¿Sabe qué dice? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Cuántos están esperando al Salvador? Al Salvador Jesucristo, nuestra ciudadanía. Nosotros debemos de caminar así. Usted, si Dios lo ha bendecido con esa casa, no ponga el corazón ahí. Si usted le ha puesto, si usted, Dios lo ha bendecido con ese trabajo, usted no puede idolatrarse con ese trabajo. Damos un gloria a Dios. Usted, aquí tenemos, hermanos, el ejemplo. De esto debemos de agarrar, porque lo que se ha escrito, dice la palabra, es para usted y es para mí. Entonces la clave estaba en no ponerle el corazón a aquello. Ellos, no, esto es nuestro, pero somos extranjeros. Hay algo mejor allá. Mire, y es más, cuando vienen los desiertos, cuando vienen los problemas, eso es precisamente lo que a ellos les permitió franquear las barreras, pelear con gigantes y vencerlos. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos llegaron a la conclusión, que es lo que estaría acá enseñándose, llegaron a la conclusión que, vamos a ver, que esas pruebas, que esos desiertos no eran, y que esa tierra, que aunque era buena, que tenía buen futuro esa tierra, ellos aún en las luchas, en las pruebas, en las batallas, la fe misma es la que les ayudaba a sobrevivir, a sobrepasar los problemas. Es que si nosotros no cultivamos la fe, aunque todos, como dice Pablo a los Romanos, a todos nos ha dado un grado de fe Dios. Y nadie puede decir que no tiene fe. Nadie, incluso los impíos tienen fe. Porque a todo ser humano, pero en el caso de nosotros como iglesia, a nosotros nos ha dado una fe que ya tiene un trasfondo que debe de servir como lo que nos permita ver lo que no se puede ver ni se puede palpar. Porque como decíamos, una pequeña definición de la fe es la certeza
de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, y que va ligada a la esperanza. Entonces yo digo, esa fe, eso es un hecho. Yo lo creo. Pero cuando ya eso que yo digo creerlo, ya lo veo, en ese momento de verlo, de palparlo, se acabó esa expectativa. Por eso es que el justo debe vivir por la fe y no por ojo. Entonces cuando yo ya veo, ¿qué es lo que cuando usted, le poníamos el ejemplo, cuando usted está esperando a un pariente en el aeropuerto, y esos que ya tiempos que no los vemos, y ahí viene el avión, y ahí está usted, en ese viene, y vaciaron el avión y no venía, pero, ¿qué le agarra? ¿Le agarra calentura? No, en el otro viene, pero hay una expectativa, en el otro viene. Y puede ser todo el día bajando aviones y usted no se cansa, porque eso es la esperanza. La fe es la certeza y esa expectativa es la esperanza. Entonces nosotros tenemos que vivir en una fe acompañado con la esperanza. No viene todavía, pero yo tengo esperanza. Y yo ya me imagino cuando ande en las calles de oro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Necesitamos, hermanos, activarnos en la fe. Porque sin fe, es decir, sin activar la fe, aunque todos tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que permite. Entonces, cuando uno tiene fe, está pasando por el fuego de la prueba, y como el lente de la fe logra ver allá, esa prueba, ese dolor, esa tragedia, esa angustia, esa persecución, supera lo que es la expectativa de la esperanza, de la fe. Por eso es que nosotros no somos extraños a esto. Usted y yo no es que somos ajenos a esto, es para nosotros esto. Nosotros tenemos que aplicar esto, nosotros tenemos que hacer lo propio esto. Nosotros tenemos, así como lo hicieron estos hombres de fe. Imagínense, saludándolo, lo saludaban y no se arriesgaron. Ahora, ¿por qué es que hay tanto? ¿Por qué es que es tanta anemia espiritual dentro de nuestras iglesias en los tiempos actuales? Porque nos anclamos en lo temporal. Eso es todo. Y aquí nos está diciendo que esto no vieron lo temporal, que es el caso. Imagínense, vamos a ver más adelante el caso de Moisés. Es increíble la cátedra que nos da Moisés, el dejar lo temporal. Egipto, él lo tocaba, él era ya casi el que dirigía ese gran imperio, pero por medio de la fe, hermanos, miles de años antes, Moisés vio, se identificó con el vituperio de Cristo, como dice aquí mismo. Es increíble. ¿Y quién va a tener valor de dejar un imperio que le pertenece a él por algo que no ha visto, por algo que no ha palpado? ¿Y cómo puede hacer alguien una locura de esa? Porque la fe tiene un poder. Esa fe logra ver lo que no pueden ver nuestros ojos literales. Entonces, en este caso, ellos vivieron como peregrinos. Así debemos de vivir nosotros aquí. Porque como dice Pablo a los Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía, eso debemos de saberlo. Usted debe de saber. Y yo debemos de saber que nuestra ciudadanía, aquí usted puede tener muchas cosas. Y ojalá esas cosas no le roben el corazón. Porque fue lo que le pasó al joven rico. Vende lo que tiene. Y no es que le estaba diciendo quédate sin nada, es la única manera como te vas a salvar. No, él no le está diciendo eso. El Señor le está haciendo un examen. Si es cierto que amas al prójimo, entonces probámelo. Si es cierto que cumplís, vender lo que tenés y dárselo a los pobres. Ajá, ¿cómo no? Ya se los iba a dar. ¿Por qué? Y es ahí donde viene el Señor y le dice, es más fácil que entre por el ojo de una aguja un elefante o un camello y no un rico al cielo. El ojo de una aguja no podemos
pensar que es una aguja con la que remendamos. Es un portillo que estaba en el muro de Jerusalén, donde cuando a veces ya el portón estaba cerrado, con dificultades por ese portillo agachaban la joroba del camello y con dificultades a veces pasaba y a veces no. Entonces es más difícil, dice que entonces ese es el ejemplo que les pone. ¿Por qué? Porque estaba arraigado. Y dice, se fue triste. Porque arraigarse a eso, yo no digo que sea botarata, yo no digo, hermanos, que no barra, que no cuide los bienes que le ha dado el Señor para la temporalidad que vamos a estar acá. Yo no estoy diciéndole eso, yo le estoy diciendo que no nos afinquemos a eso. Como dijo Pablo, yo sé contentarme teniendo y no teniendo. Damos un gloria a Dios. Así que si no tenemos, contentémonos. Y si tenemos, démosle gloria a Dios. Porque no podemos depender y nuestro gozo, oh, ya tengo esta casa linda, esta otra, este otro carro y esta otra limoncina y esto otro y esto. Nadie, hermanos, nadie podemos afincarnos porque allí erraremos. Que es en lo que no cayeron estos. Estos tenían la casa, pero eso era secundario. Tenían una buena entrada económica, pero eso era secundario, por decirlo y aplicarlo a lo nuestro. Tenía un buen trabajo, pero eso era secundario. Así es como ellos se desarrollaron en la vida de Dios, ¿verdad? Saludándolo como extranjeros y peregrinos. No se arraigaron. Porque, fíjese el verso 14, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Toda esa gente, y nosotros, si aplicamos esto, dice, sí, lo de Dios. Y hermano, ¿sabe? Usted no ande omitiendo su entidad cristiana. No ande escondiendo la Biblia. No ande allá donde usted ande. ¿Sabe por qué? El término cristiano, ¿a dónde lo acuñaron? ¿A dónde lo bautizaron a los cristianos? En la iglesia de Antioquía. ¿Por qué les dijeron cristianos? Porque ese era, ellos solo hablaban de Cristo. Antes les decían los del libro, pero en otro tiempo los del camino, pero ya en Antioquía los cristianos, solo de Cristo, porque solo de Cristo hablaban. Entonces, cuando nosotros estemos hablando siempre solo de Cristo, yo no estoy diciendo pues que todo, tráeme la comida, Cristo. No, digo que nuestro plato fuerte debe ser Cristo, porque de los que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria que no está aquí en esta tierra. Esa gente que está embarazada de Dios, esa gente que, sí, Dios me va a ayudar, Dios te va a sacar adelante. Mi Dios es como dice, suplirá, dice Filipenses, suplirá todas mis necesidades. Mi Dios nos va a sacar adelante. No hay por qué afligirse. Yo tengo un Cristo de poder, como dice aquel canto. Y dice, entonces eso, la gente que habla así, esa gente da a entender que esa gente es extranjera y peregrina. Da a entender el mensaje que da a los que le oyen. Este es loco, este es de los locos que dicen que van para el cielo. Así es, somos de esos locos. Locura linda, dijo Pablo. La locura por la cual dice que ni la filosofía ni la sabiduría humana. ¿Dónde está la sabiduría humana? ¿Acaso no ha enloquecido Dios a la sabiduría humana? Y que Dios, por la locura del evangelio, ha salvado a los menos privilegiados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pues, verso 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo para volverse. Es que fíjense, hermano, que tiene que desintoxicarse uno de las cosas de este mundo. Debe
desembarazarse de las cosas de este mundo. Por favor, no nos dejemos atrapar, hermano. Si es la mujer que no te deja venir a la iglesia, pues cumple con tus responsabilidades de cabeza de hogar o viceversa, pero no te desligues. No te desligues de esto, porque esto es vida. Porque esto es lo real. Porque esta es la verdad. Todo es ilusión y todo es espejismo, pero esto es la verdad. Cristo dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si ellos hubieran estado viendo, ay, voy a irme a comprar un lotecito allá en Mesopotamia, donde yo salí, dijera, mire, no volvió a ir. Bueno, la Biblia no lo dice. Más bien fue a buscarle mujer a Isaac, pero mandó mejor al criado. Y no fue porque no dice la Biblia que fue el tío Abraham allá a Mesopotamia donde salieron. Es que de donde sale uno, hermano, de donde sale del lodo, donde sale del precipicio, donde sale de la opulencia, donde sale, donde sea, cual sea el contexto, nosotros no veamos ese pasado, no veamos esas glorias pasadas, son perecederas. Veamos para adelante, veamos por la fe la patria celestial, veamos la gloria. Si ellos hubieran estado viendo, como muchos otros siempre, ay, me acuerdo de aquellos diciembres, ¿verdad? Ay, aquellas rubias, ay, aquellas negras, es decir, la cerveza, ay, arrepiéntanse mejor, hermanitos, es que todavía no nos ha llegado la luz, el lucero de la mañana. No, nosotros no veamos para atrás, de ahí donde Dios lo sacó, lo sacó de la posilga. Ahora somos más que vencedores, ahora vamos para adelante, ahora vemos al blanco perfecto que es Cristo Jesús. No te desanimes por nada. Si a ella, hermana, la hermana aquella que está allá atrás, detrás de la puerta, ya le agarra la chiripiolca, que no te pegues a babosada vos también. Que seas una persona objetiva, que veamos nosotros a Cristo nada más. Porque a la mujer le agarra la chiripiolca, le agarra al marido también. Ya no quiere venir el nenón a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esa gente, hermanos, no está en nada. No saben qué significa el evangelio. El evangelio es para gente definida. El evangelio no es para duales ni para cuajadas. El evangelio es para gente que sabe que es extranjera y peregrina en esta tierra y que su ciudadanía es en la patria celestial. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pónganse de pie.